Servicios informativos. Hoy se cumple un año del episodio más bochornoso, protagonizado por un presidente en democracia. Todo comenzó con una noticia en los medios de comunicación y una declaración, esta que hizo el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados en la sesión de control. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Las noticias a las que se refería Pedro Sánchez y que conocimos aquella mañana fueron que un juzgado de Madrid había imputado a Begoña Gómez, cosa que, por cierto, ocultó Pedro Sánchez. Había imputado a Begoña Gómez por 2 delitos: tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Resulta revelador volver a escuchar lo que dijimos aquel día, porque anticipamos, aunque tampoco había que ser un lince, dijimos que, visto cómo interpreta el trabajo de la justicia el Gobierno, el juez Peinado inscribía desde ese día su nombre con letras de oro en el club del lawfare. Y un año después, Peinado ha sido el más criticado. De él se ha dicho que es un prevaricador, un investigador prospectivo, que pedalea en la nada, que responde a oscuros intereses, que su hija es del Partido Popular, que tiene casas en no sé dónde compradas con sus 2 DNIs diferentes, un bulo que utilizó, por cierto, el Gobierno, que fue desmentido y por el cual el Partido Socialista nunca pidió perdón. Bueno, la reacción de un alicaído Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados fue aquella, decir que él seguía creyendo en la justicia. Y a esta siguió aquella mañana la reacción también de sus turiferarios, que salieron a defender, claro, por supuesto, a Begoña Gómez. Utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la presidencia del Gobierno. Ha traspasado una línea absolutamente roja, el intentar manchar a alguien que es completamente intachable. Nuestras familias deberían de quedar fuera del juego político, y quien lo haga no entiende lo que es la política, sino que viene a enfangar a personas totalmente honorables que no tienen nada que ver. Una estrategia en la que se lanzan acusaciones sin ningún dato, sin ninguna información veraz, sin ninguna prueba, solo para hacer daño. Solo para hacer daño. Bueno, la sobreactuación de los ministros de Pedro Sánchez pasó a ser de sorpresa cuando ya por la tarde el presidente del Gobierno se puso delante del ordenador a escribir aquella famosa carta de amor a su esposa, con la que anunciaba que se tomaba 5 días de reflexión y con la que engañó deliberadamente a los españoles, que por supuesto se dejaron engañar, haciendo creer a muchos que tal vez podría marcharse. Lo hizo en una misiva escrita por él mismo y, por cierto, con una muy precaria sintaxis. Una carta que luego publicaría en el siniestro Twitter del malvado Elon Musk. Y para darle mayor credibilidad al montaje y también para intentar levantar una oleada ciudadana de apoyo, que luego quedó en nada, se encerró y no le dijo nada ni a sus colaboradores cercanos, ni a sus ministros, ni a su partido, ni a nadie. El engaño, el presidente del Gobierno lo agrandó justo antes de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, que se celebraría 3 días después. Y lo agrandó enviando, esto se nos olvida, pero se envió un comunicado a las federaciones del Partido Socialista en el que se decía que no era lo de Begoña Gómez lo que había motivado esta carta del presidente y su posible renuncia, sino que es que en realidad Pedro Sánchez tenía, y esto se le dijo a las federaciones, un problema familiar muy grave. Presidente, quédate. Pedro, quédate. Presidente, estamos contigo para darte nuestro cariño y gratitud. Este fue el discurso de la vicepresidenta Montero, que por cierto llevaba días sin hablar con Pedro Sánchez y que no sabía, cuentan algunas crónicas, no sabía si tendría que sucederle, idea que por cierto le encantaba a María Jesús Montero, según se ha dicho. Bueno, en aquel comité federal que se celebró quedaban todavía pendientes turnos de palabra, pero Santos Cerdán, el secretario de organización del Partido Socialista, decidió disolverlo antes de tiempo. Y dijo: todos a la calle porque hay mucha gente fuera, hay que fundirse con la multitud. Como pensaban que el problema familiar de Sánchez podría, tal vez, llevar claro a la salida del presidente del Gobierno, pues los socialistas se volcaron con su líder. Y de ahí aquellas imágenes de María Jesús Montero a las puertas de Ferraz, extasiada, fuerza, fuerza, decía, ante las lágrimas norcoreanas, ante el posible funeral del amado líder. Bueno, si había gente en la calle aquel sábado fue porque el Partido Socialista decidió echar el resto.
El PSOE puso el dinero, fletó autobuses desde toda España, desde las distintas federaciones, colocó altavoces en la calle, contrató hasta un dron del cual estuvo muy pendiente, cuenta hoy el diario ABC, Óscar López, entonces jefe de gabinete de Pedro Sánchez, hoy ministro de Pedro Sánchez, porque querían grabar desde el cielo la masiva reacción ciudadana que esperaban que fuera muy multitudinaria y que se quedó en una precaria manifestación a la que acudieron unas 10.000 personas. Según la muy optimista estimación de la muy socialista delegación del gobierno del muy sanchista Francisco Martín. Y así transcurrió el fin de semana. Para demostrar que en la utilización de todos los resortes del Estado, que no existe ningún tipo de reparos tampoco, el lunes Pedro Sánchez metió a primera hora en todo el embrollo al rey Felipe VI. Metió al jefe del Estado en toda esta farsa. Fue a primera hora del lunes al Palacio de la Zarzuela y lo hizo nada más que para comunicarle a Felipe VI que después de haberlo consultado consigo mismo, él había ganado, Pedro Sánchez, el plebiscito y que iba a seguir en el poder. Este tipo de visitas no están tasadas, evidentemente, en ningún procedimiento, pero ¿qué más da si hay una operación propagandística que llevar a cabo? Y finalmente a las 11:09 de la mañana del lunes, terminaron aquellos 5 días de escenificación propagandística calculada, de plebiscito personal y personalista. Concluyó esta historia con Pedro Sánchez invistiéndose de una legitimidad artificial, consecuencia de una crisis autoinfligida. En su carta, por cierto, dijo el presidente que comparecería el lunes ante los medios de comunicación. Y al final los medios de comunicación ni siquiera fueron invitados. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad. Había tanto entusiasmo en el Palacio de la Moncloa aquel día que cuando Pedro Sánchez dijo he decidido seguir, se escuchaban los gritos por las ventanas de muchos de los trabajadores y de muchos de los colaboradores más cercanos. A corto plazo, para lo que sirvieron aquellos 5 días, fue para apuntalar de forma muy precaria, hoy ya tenemos más perspectiva, un liderazgo que ha ido menguando y que no ha dejado de hacerlo. Sirvió para sostener de alguna manera aquella mayoría precaria, que hoy es todavía más precaria, sirvió para sembrar la discordia y la polarización en la sociedad española. Y sirvió también para ver un arrebato de culto al líder, un ataque de histeria colectiva, unas movilizaciones frentistas en las que se llegó incluso a ver a periodistas, de esto también nos acordamos, reclamando el cierre de medios de comunicación como este, que hemos publicado informaciones relacionadas con Begoña Gómez. Hoy, con un año de perspectiva, vemos que para lo que sirvió todo aquello al presidente es para sacar adelante la ley Begoña, con la cual se trata de controlar a los medios de comunicación, y por supuesto la ley Sánchez para controlar también a los jueces. Estos 2 textos legales están en trámite. Aquellos días ya dijimos que esto era una gran farsa. Y un año después queda claro que Pedro Sánchez nos mintió con aquella carta. Intentó convencernos a todos de que las publicaciones sobre Begoña Gómez eran producto de la máquina del fango, que eran falsedades de los medios de comunicación, cuando eran informaciones que hoy tienen un recorrido judicial de extraordinaria relevancia. Máquina del fango no había por ningún lado. Miren, el 24 de abril del año 2024, hace hoy un año, Begoña Gómez estaba imputada por 2 delitos. Un año después ya son 5. Son los mismos que pesan sobre su hermano David Sánchez Pérez Castejón. Los indicios sobre Ábalos son cada vez más evidentes. Y este caso de corrupción de Koldo, Ábalos y compañía se está convirtiendo en algo radiactivo, porque está afectando incluso a altos cargos, ayer lo vimos con Isabel Pardo de Vera. Y además el fiscal general del Estado, que hoy recibe otra mala noticia, porque ayer fue la información de Google la que recibió el juez que lo investiga, Ángel Hurtado, y hoy lo que ha recibido son los datos de WhatsApp. El fiscal general, ya decimos, al borde del banquillo. Probablemente participó en una operación de Estado contra una adversaria una operación que intenta sacudirse, borrando pruebas. Esta sí que es una avalancha de fango. Este sí que es fango, el que inunda la vida pública española. Así que terminemos por hacer nuestras unas palabras que pronunció Pedro Sánchez hace un año cuando dijo que se quedaba. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública,
contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Hace apenas unos años eran prácticas inimaginables. Es verdad, toda la razón tenía usted, presidente. Ya está bien de esto. Hace años resultaba inimaginable que nadie pudiera llegar hasta donde lo ha hecho Pedro Sánchez. Pero teniendo en cuenta su intención de llegar hasta el año 2027. Y que a pesar de los problemas que tiene, lo de las balas lo vamos a contar también, con sus socios de gobierno, no digamos ya con Puigdemont, ya no tiene mayoría parlamentaria, teniendo en cuenta que el presidente está cada vez más solo, más débil y más acorralado por la corrupción, un año después de aquel episodio bochornoso, es probable que tal vez aún no hayamos visto nada. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.